En la presente sesión vamos a ver cómo se construye un modelo matemático. Para ello vamos a proporcionarles pasos y técnicas sistemáticas que ustedes pueden aplicar al formular sus propios modelos determinísticos. Y para ilustrar, considere usted el problema que viene enfrentando la gerencia de producción de Case Chemicals. Case Chemicals produce dos solventes, el CS01 y el CS02, en su planta de Cleveland. Las empresas que compran estos solventes los usan para disolver ciertas sustancias tóxicas que se producen durante procesos de fabricación particulares. La planta opera 40 horas a la semana. Los productos salen del departamento de mezclado para ser refinados en el departamento de purificación. El departamento de mezclado, donde operan 7 máquinas que mezclan ciertos químicos para producir cada solvente, emplea a 5 trabajadores a tiempo completo y 2 a tiempo parcial, que trabajan 15 horas a la semana. En el departamento de purificación se tiene 7 purificadores y se emplea 6 trabajadores a tiempo completo y 1 a tiempo parcial que trabaja 10 horas a la semana. El departamento de procesos informa que el número de horas utilizados para procesar los solventes en los departamentos de mezclado y purificación se muestran en el siguiente cuadro. En él nos indican, por ejemplo, que para procesar 1000 galones de CS1 en el departamento de mezclado se necesitan 2 horas y en el departamento de purificación se necesita 1 hora. De la misma manera, el departamento de contabilidad estima que el margen de ganancia por la venta de un galón de CS1 es de 30 centavos de dólar y por la venta de un galón de CS2 es de 50 centavos por dólar. Se nos informa también que Case Chemicals tiene una provisión casi ilimitada de la materia prima que necesita para producir los dos solventes. Case Chemicals puede vender cualquier cantidad de CS1, pero la demanda del producto más especializado, que es el CS02, está limitado a lo más a 120,000 galones por semana. Como gerente de producción se le pide que determine el plan de producción semanal óptimo para Case Chemicals. Entonces nosotros debemos responder a la pregunta: ¿qué cantidad de cada solvente debe producir Case Chemicals para maximizar la ganancia? El primer paso en la formulación de un problema es identificar las variables de decisión. Cuando tengamos los valores de estas variables, tendremos una solución del problema. Entonces debemos identificar estas variables preguntándonos: ¿qué información se debe proporcionar a los responsables de los departamentos de mezclado y purificación para que programen su plan de producción? La respuesta a esta pregunta deberá ser: 1. El número de miles de galones de CS1 por producir semanalmente y 2. El número de miles de galones de CS2 por producir semanalmente. Como estos valores todavía no se conocen, nosotros les debemos dar a cada variable de decisión un nombre simbólico. Este nombre simbólico nos debe permitir recordar la razón de la variable. En nuestro ejemplo hemos puesto CS1, que nos hace recordar al solvente CS01. Cuando definamos una variable debemos definir primeramente la cantidad, luego la unidad y finalmente el periodo de tiempo. Recién nuestras variables van a estar definidas completamente. La finalidad de resolver un problema es conocer los valores reales para las variables de decisión que se han identificado. Usted requiere conocer cierta información para ayudar a determinar estos valores. En el siguiente ejemplo, por ejemplo, debemos determinar el número de horas de trabajo disponibles que hay en el departamento de mezclado. Si nosotros consideramos que en el departamento de mezclado hay 5 trabajadores a tiempo completo y 2 trabajadores a tiempo parcial, de 15 horas cada una,
tendremos un total de 230 horas de trabajo disponibles en el departamento de mezclado. En el departamento de purificación, haciendo un cálculo similar, pues ahí trabajan 6 trabajadores a tiempo completo y un trabajador a tiempo parcial, tendremos un total de 250 horas de trabajo a la semana en este departamento. De la misma manera también podemos calcular cuánto es la ganancia que vamos a obtener al producir y vender cada tipo de solvente. Con la información de contabilidad y teniendo como unidad de medida 1000 galones, nosotros podemos estimar que en el caso del CS1 ganaremos $300 por cada 1000 galones y en el caso del CS2 vamos a ganar $500 por la venta de 1000 galones. Estas cantidades vienen a constituir los datos del problema. A diferencia de las variables de decisión, cuyos valores usted puede controlar, usted no puede controlar directamente los valores de estos datos. El siguiente paso viene a ser la formulación de la función objetivo, en base a las variables de decisión y a los datos conocidos del problema. Esta función objetivo se crea en 3 etapas. En la primera etapa se establece el objetivo en forma verbal. En nuestro caso es maximizar la ganancia semanal total de la producción del CS1 y del CS2. En la segunda etapa, que es la descomposición, vamos a descomponer el objetivo en una suma, diferencia o producto de cantidades individuales. Para nuestro caso, vamos a indicar que la ganancia de la empresa es igual a la ganancia del CS1 más la ganancia que se obtiene por la venta del CS2. En la tercera etapa vamos a expresar estas cantidades individuales matemáticamente. Para ello vamos a hacer una simulación. Vamos a tener un primer escenario donde vamos a suponer que se producen 10.000 galones de CS1 y 20.000 galones de CS2. Entonces la ganancia en este caso va a ser de $13.000. En un segundo escenario, donde la producción va a ser de 20.000 galones de CS1 y 10.000 galones de CS2, se va a obtener una ganancia de $11.000. Aquí podemos observar que por ejemplo, las ganancias de $300 permanece constante y la ganancia de $500 permanece constante. Lo que vemos que está variando viene a ser la cantidad de miles de galones de producción tanto de CS1 como CS2. Esta variable nosotros la hemos expresado en forma de CS1 y CS2, por lo tanto podemos escribir que la ganancia total viene a ser igual a 300 CS1 más 500 CS2. Pero lo que nosotros estamos buscando es maximizar. Por lo tanto, nuestra función objetivo queda como maximizar 300 CS1 más 500 CS2. En una segunda etapa vamos a identificar las restricciones. Son aquellas restricciones que el mundo real pone a la operación. En este caso tenemos limitaciones físicas. Por ejemplo, tanto en el departamento de mezclado y purificación tenemos un número limitado de horas de trabajo. De la misma manera, también pueden existir restricciones que impongan la propia administración. Hubiera podido ser en este caso si se hubiera comprometido una cierta cantidad de un producto a un cliente estimado. También podemos tener restricciones externas. En este caso tenemos una restricción del mercado que nos indica que a lo mucho podemos vender 120.000 galones de CS2 a la semana. Trabajemos con la primera restricción, que se refiere a la limitación física de horas de trabajo que existe en el departamento de mezclado. Para ello vamos a continuar de manera similar cuando identificamos la función objetivo. Tenían 3 etapas. En la primera etapa vamos a indicar
que las horas totales usadas en la etapa de mezclado no pueden exceder de 230 horas. En la segunda etapa, que es la de descomposición, vamos a indicar que las horas usadas para mezclar CS1 más las horas usadas para mezclar CS2 no pueden exceder de 230 horas. Y luego vamos a expresar matemáticamente esta restricción. De manera similar a como trabajamos una simulación, cuando identificamos la función objetivo, vamos a trabajar en el primer caso indicando de que hemos producido 15.000 galones de CS1 y 20.000 galones de CS2. Con los datos que hemos obtenido de la empresa, para esa producción vamos a necesitar 50 horas. En un segundo escenario vamos a producir 20.000 galones de CS1 y 30.000 galones de CS2. Y en ese caso el total de horas que vamos a necesitar en la etapa de mezclado van a ser de 70 horas. Cuando generalizamos esta suposición que estamos haciendo, nos damos cuenta de que para cada unidad de 1.000 galones de CS1 se necesitan 2 horas y para cada unidad de 1.000 galones de CS2 se necesita 1 hora. Si reemplazamos en nuestro ejemplo en vez de X y Y nuestras variables CS1 y CS2, vamos a tener que el total de horas que suman es igual a 2 CS1 más 1 CS2. Y para cumplir con la restricción, esta suma debería ser menor o igual a 230 horas. Para calcular la segunda restricción, que también vamos a hacerla en forma verbal, indica las horas totales usadas no pueden exceder de 250 en la purificación. Hacemos la descomposición, recordamos que necesitamos horas para purificar CS1 y también horas para purificar CS2. Haciendo un procedimiento similar al anterior, matemáticamente nuestra restricción queda de la siguiente manera. Un CS1 más 2 CS2 va a ser menor o igual a 250. La tercera restricción, que viene a ser una limitación externa, en nuestro caso el mercado, nos indica que a lo más que podemos vender son 120.000 galones de CS2. Podemos enunciarlo matemáticamente como CS2 es menor o igual a 120. Luego tenemos una restricción de no negatividad. Nosotros no podemos aceptar un valor negativo ya que no tendría una explicación lógica. Por lo que los valores que nos den al resolver nuestro modelo matemático deben ser mayor o iguales a 0. Finalmente presentamos el modelo matemático, el cual viene a ser la unión del resultado de las etapas previas. Un modelo matemático en la parte superior tiene siempre la palabra maximizar o minimizar, en este caso maximizar la ganancia, condicionado por nuestras 4 restricciones: la restricción del número de horas en la etapa de mezclado, la restricción del número de horas disponibles en la etapa de purificación, la limitación del mercado hacia nuestro producto CS2 y que nuestras variables tengan siempre un valor mayor a 0, donde vamos a finalmente colocar la descripción de nuestras variables. Eso es todo. Muchas gracias por su atención.